Bienvenido a su espacio seguro, reinventarse sin permiso, y en esta ocasión vamos a hablar del síndrome del impostor. Espero que lo disfruten muchísimo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, esté donde usted esté. Les cuento que hoy vamos a tener una maravillosa conversación con Michelle Miranda. Michelle, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te sientes este día. Hola Vanessa, muy entusiasmada con esta invitación, definitivamente nuestra primera interacción y contenta de lo que podamos conocer mutuamente. Contame, con respecto al tema de liderazgo. ¿Qué experiencias has tenido vos con la gente y con tus equipos de trabajo? Contame un poco qué es lo que haces. Bueno, te cuento que yo tengo 18 años de experiencia en el sector financiero y en este tiempo he tenido la oportunidad de conocer cientos de mujeres maravillosas, muchas de ellas emprendedoras, muchas de ellas que lideran su propia familia o que son líderes comunales. Y la verdad que cada vez me sorprendo del poder que tiene transformador las mujeres para poder generar progreso y sobre todo de conocer todos esos talentos y esas capacidades que muchas veces tenemos, pero que a veces dudamos, ¿verdad?, de poner en práctica. Entonces, tener la oportunidad de ver a tantas mujeres desarrollarse a través de los años, para mí ha sido sumamente enriquecedor y también me pone como sobre la mesa esta constante evolución, cuestionarme inclusive de mí misma, cómo puedo seguir evolucionando. Y bueno, y por eso es que ahora me he certificado como líder speaker y Qué bien. encantada de estar hoy compartiendo contigo. Mira, ahora que hablas un poco de esa transición, cuando todos en algún momento de la vida, cuando empezamos a manejar equipos y liderar este tipo de eventos y coordinaciones, hay un momento en el que con todo y la experiencia que podamos tener, con todo y el talento que podamos volcar sobre ese tipo de eventos y actividades, siempre sale esa sensación molesta de inseguridad, ¿verdad? ¿Cómo te ha pasado que te ha disparado de alguna forma esa inseguridad, esa sensación en tu corazón y en tu alma de que aún te falta, de que qué es lo que me está haciendo falta para sentirme más segura? Claro que sí, yo creo que es algo muy humano, ¿verdad? En todas las personas en algún momento sentimos como que empezamos a cuestionarnos o escuchamos esa voz en nuestra cabeza que de repente nos dice que no somos suficientes. Sin embargo, yo pienso que esa voz no es como nuestra propia voz, sino que muchas veces es producto de lo que hemos escuchado en la sociedad, de cómo nos sobreexigen, ese perfeccionismo constante, que muchas veces se vuelve una piedra en el camino y nos limita a empezar. He escuchado muchas personas, y yo misma lo he vivido, de personas que tenemos un proyecto y nos cuesta arrancar porque sentimos que todo tiene que estar perfecto, que no es el momento perfecto de nuestras vidas, que no tenemos la suficiente capacitación, que hay muchas personas que lo hacen mucho mejor, pero lo cierto es que sí tenemos el talento y que muchas veces esa voz es la que nos frena, el pensar en el que irán, en la comparación, pero deberíamos de pensar más bien en nuestra evolución interna y en lo que podemos aportar a los demás. A veces pienso que esa voz también viene desde el ego, porque si nosotros nos centramos en quedar bien ante los demás, podemos perder un poco el norte y tal vez deberíamos de centrarnos más en qué podemos dar de lo que tenemos, de nuestro conocimiento, qué regalo le podemos dar a los demás. Y creo que también eso nos podría ayudar a vencer esa vocecita. Mira, desde tu experiencia, Michelle, ¿cómo has logrado vos manejar, digamos, esos pensamientos o esas sensaciones? ¿Cómo podemos nosotros, desde tu experiencia, ayudarle a otros líderes o lideresas que están viendo este podcast a vencer o manejar ese tipo de pensamientos? Porque a veces, y dependiendo de quién sea, nos paraliza y no nos deja avanzar. ¿Cómo lo has logrado? Contame.
Bueno, hay muchas formas, pero ahorita se me vienen a la mente tres fundamentalmente. Y la primera es cuidar mucho cómo nos hablamos, cuidar mucho nuestras palabras, las palabras que elegimos para comunicarnos con los demás, pero sobre todo las palabras que elegimos en nuestro propio pensamiento. Porque muchas veces una misma situación podemos verlas de formas distintas. Si en algún momento nos equivocamos, cometemos un error en algún proyecto que nosotros tengamos, y, por ejemplo, decimos, qué malo hice, yo no soy suficiente, no soy capaz, tal vez no debería estar haciendo esto, deberíamos de cambiar esa narrativa y empezar a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo nutrirme para aprender de esta experiencia y, y poder hacer las cosas mejor? Y es que nadie nace aprendido. Yo creo que nada de lo que nosotros hacemos, de lo que hacemos, nacemos sabiéndolo hacer. Yo me comparo mucho como, por ejemplo, cuando aprendí a manejar. Cuando uno empieza a manejar, ¿verdad? Al menos yo estaba súper nerviosa, no sabía muy bien, ¿verdad? Tenía mucho miedo de que ocurriera algo. Y conforme usted va aprendiendo, lo empieza a disfrutar más y cuando se da cuenta ya es algo que se te da súper natural y en mi caso personal he recorrido todo el país manejando y es algo que disfruto profundamente, me relaja, voy escuchando música. Entonces ser más amables con nosotros mismos, cuidar esa narrativa porque así cada vez que yo empiezo a hacer algo nuevo lo comparo como, ay, como cuando aprendiste a manejar, al principio no sabías, poco a poco fuiste adquiriendo las habilidades hasta que se te da de una forma mejor. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, el ser más amables, más empáticos. Hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Y es que no somos un producto terminado, somos una constante evolución. Entonces, vernos con esa empatía y hablarnos bonito. Muchas veces, si una amiga nos cuenta algo, nosotros no vamos a llegar a sacrificarla y decirle que lo hizo de la peor forma y hacerla sentir mal, todo lo contrario, le mostramos esa empatía y le decimos, bueno, no te preocupes, esto fue un aprendizaje, lo puedes hacer mejor la próxima, lo hiciste lo mejor que pudiste, pero ¿por qué no usamos esa empatía con nosotros mismos? Nos cuesta Correcto, más. correcto. Entonces, definitivamente ese es como el primero. El segundo es el poder de visibilizarse en lo que vos querés. Yo siempre lo aplico. Cuando he tenido la oportunidad de hacer alguna presentación en vivo, en alguna charla, y bueno, he tenido experiencias muy bonitas. Por ejemplo, en una ocasión me tocó hacer una ponencia en África. Y bueno, Wow, aquí teníamos, sí, wow, wow. en, África, por en, Dios. en Ruanda específicamente. Ajá. Y bueno, imagínate que era otro idioma, entonces ya teníamos ahí como la primer barrera, ¿verdad? Como que había que saltar la barrera del idioma. Por otro lado, estamos hablando de temas financieros, que son temas bastante estructurados, donde hay que tener un conocimiento, un background, ¿verdad? Y tener al frente personas que tienen muchísima trayectoria de diferentes bancos del mundo, ¿verdad? Entonces es un reto importante. Pero cuando vienen estas oportunidades, así lo veo yo, hay que confiar en vos. Y cuando confías y aceptas, ya estás dando ese primer paso. Pero cuando estás ahí, antes de la presentación, por ejemplo, en este caso mío, yo me visibilizaba a mí misma haciéndolo bien, haciéndolo de forma correcta, visibilizaba las caras de las demás personas con aceptación, visibilizaba yo misma en el escenario. Entonces, digamos, en este caso muy particular mío, que tuve esa oportunidad, pero así trato de aplicarlo para todo. Si, por ejemplo, incluso con mi hija, yo tengo una hija de 6 años, y cuando ella tiene una tarea o algo así, yo le digo, imagínate a tus compañeros sonriéndote, imagínate cómo les gustó lo que tú les contaste. Y así para todo. Y hay cosas que nos cuestan más que otras. Por ejemplo, bueno, yo en el deporte no soy la más gata, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí es donde más hay que aplicar esto. Bueno, visibilícese usted ya más fuerte, lográndolo, siendo constante. Esto de visibilizarse en el futuro deseado nos ayuda muchísimo a materializarlo.
claro. y a salir de esa comparación. Ujú. Y la tercera que yo aplico es nutrirse, siempre nutrirse, eso nos ayuda a montones. Nutrirse me refiero a las personas de las que te rodeas, por ejemplo, o a cuidar qué estás consumiendo. Porque si estás consumiendo, por ejemplo, solo canciones nostálgicas y canciones, a mí me encanta la música, yo soy fanática de la música, pero si estás tratando de mejorar tu estado de ánimo y desde que te levantas hasta que te dormís es pura música nostálgica, es difícil. Entonces, tratar de leer libros que te nutran, te apoyen, rodearte de personas que tengan cosas que enseñarte, cuidar muy bien las amistades, ¿verdad? Hay por ahí un refrán que dice que no estés tan cerca de personas que tú no serías, ¿verdad? Y aquí me refiero en el círculo de las personas cercanas, ¿verdad? Obviamente en nuestra vida, en diferentes entornos, vamos a estar con personas muy diversas, pero de esas personas a las que vos les confías tu día a día, con las que estás en un chat cercano o las que ves los fines de semana, que sean personas de las que usted se sienta orgullosa para que también aprenda. Entonces, bueno, estas cosas me ayudan a mí o me han ayudado a confiar más en mí misma y a callar más esas voces de duda que llegan muchísimas veces a nuestra vida. Voy a rescatar varias cosas que dijiste porque me parece importante hacer énfasis. El tema primero de la visualización es un tema muy poderoso porque la mente nuestra funciona como un holograma. Entonces, el inconsciente y, digamos, la parte mental no va a distinguir entre la realidad y la fantasía. Por eso es que cuando vos imaginas que te estás comiendo un limón, vos salivas, aunque no tengas el limón, porque a nivel mental nosotros funcionamos como un holograma. Entonces, la visualización es poderosísima precisamente porque es una herramienta que funciona a cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, lo que haces es preparar al cerebro para que las cosas salgan de la manera que estás vos previendo que salgan. Esa es una. La segunda que me encantó es el tema del ego, porque muchísimas veces cuando nosotros sentimos miedo y son esos miedos que nos paralizan a no seguir, no nos estamos dando cuenta que quizá en ese miedo hayan cosas que yo estoy ignorando. Te pongo un ejemplo. Quizá desde mi ego no estoy viendo que quizá necesito, por ejemplo, fortalecer mis habilidades de comunicación. Entonces, desde mi ego siento miedo, me paralizo, pero no hago nada al respecto. Entonces, eso que decís es importantísimo, porque para poder crecer tenemos que ser humildes, porque desde la humildad tenemos que aprender que yo necesito desarrollar ciertas habilidades eventualmente porque estoy en ese camino de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si simplemente me cierro y digo, no, eso no es para mí, a mí me da mucho miedo, eso no lo voy a hacer porque eso me paraliza, me asusta demasiado? O sea, no, pero ¿qué estás haciendo con eso? He tenido la gente que he atendido como coach muchas veces me dicen lo mismo. Es que yo hubiera soñado con ser tal y tal cosa. Póngale el nombre que quiera. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Y qué te ha impedido llegar a hacer lo que siempre has soñado? Y resulta ser que el argumento es que eso no es para mí. Entonces, en temas de liderazgo, es increíblemente importante que el líder tenga la capacidad de ser humilde para que a partir de ahí pueda empezar a crecer. Ahora, Michelle, dígame usted si no es cierto. ¿Cómo cambia la percepción de la gente hacia usted cuando usted empieza a romperla, como dice el dicho? ¿Cómo empieza la gente a darse cuenta quién es Michelle y cómo empieza usted a proyectar de verdad esa Michelle que usted tiene adentro en el momento en el que usted empieza a romper y a romper y a romper esos miedos? Cuénteme acerca de eso. Bueno, eso que usted dice, Vanessa, la verdad es que sí lo he vivido a nivel personal en muchas ocasiones y es lindísimo porque, por ejemplo, hace no mucho una compañera de trabajo se me acercó y me empezó a decir cosas lindísimas. Me empezó a decir que me admiraba montones, que ella siempre había querido tener la oportunidad, por ejemplo, de trabajar conmigo, de hacer algún proyecto conmigo, porque
me había visto en alguna conferencia o en alguna reunión o en algún espacio de trabajo. Entonces, es cierto, conforme uno va creyéndosela, las demás personas empiezan a visualizarte de una forma diferente. Ujú, Empiezas a proyectarlo desde su presencia. Y es que siempre comunicamos desde donde estemos. Entonces tenemos que ser cada vez más conscientes de qué estamos comunicando, cómo estamos proyectándonos hacia los demás, porque siempre hay personas que nos están observando, pero tenemos que ser humildes, como usted dice, y no verlo ok, me está observando, entonces no soy suficiente, no creo que sea capaz de hacerlo. Todo lo contrario, más bien ser consciente de eso y darse cuenta que a medida que usted cree en usted misma, esto se va a ir reflejando y hay otras personas que empiezan a creer y de verdad que yo lo viví a nivel personal, también me pasó hace poco que asistí a un evento con una señora que no había tenido la oportunidad de conocer a nivel personal, pero sí como virtualmente. Y ella me dijo, Michelle, usted sabe que en algún momento yo quería que usted trabajara conmigo y yo me quedé como súper sorprendida porque no me esperaba que me dijera eso. Y ella me dijo, sí, porque una vez trabajamos un proyecto y la verdad es que yo sí estuve pensando que me hubiera encantado que vos trabajaras conmigo, por ejemplo. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque no, primero que el proyecto había sido muchísimos años atrás, entonces ya ni siquiera lo recordaba, pero cómo a veces dejamos huella en diferentes personas y ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Entonces, pensar en que cada vez que tenemos la oportunidad, tenemos que proyectarnos, cada vez que estamos con quien sea que estemos, es que todo el tiempo comunicamos, ser cada vez más consciente y algo muy importante que también he aprendido es en aceptar lo que nos dicen los demás en forma positiva, porque a veces tratando de ser humildes nos quitamos eso, ¿verdad? Y decimos, ay, no, pero ¿está segura? No me veo muy nerviosa, o está segura que, ¿verdad? O yo misma, nos cuesta aceptarlo, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que recibir eso, esa retroalimentación positiva, e incluso cuando es una crítica, también recibirla, porque al final todo suma, todo nos hace crecer. Entonces, depende de cómo usted reciba esa retroalimentación de los demás, ese feedback, lo puedes incorporar dentro de tu vida en forma positiva. O sea, puedes decidir, ok, esta persona me está dando este feedback de cómo me percibe, cómo puedo yo mejorar a partir de verlo como una oportunidad de mejora, si es una crítica, o bien, si es algo positivo, creérsela y no negarla. mm. Vea, Michelle, ya para ir cerrando, si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con una persona que quiere iniciar, o quizá está empezando como jefe, que eso es una parte de nuestra vida que siempre es muy importante y lo marca a uno mucho, ¿verdad? Porque empezar a manejar gente no es un trabajo sencillo al principio, hay que vencer un montón de incomodidades, inseguridades y un montón de carajadas, ¿verdad? Y que están. Qué le dirías vos a esa persona que está iniciando? ¿Cuál crees vos que serían los dos primeros pasos que tendría que dar esa persona para iniciar de una manera, tal vez no 100% segura, pero sí con una herramienta o mínima que le permita empezar a gestionar a su gente, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo primero es pensar que no es casualidad. Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Si usted está en ese puesto de liderazgo, es porque usted es la persona que Ujú, debe estar ahí. O sea, es la persona que tiene las capacidades, que tiene en el momento la, la oportunidad exacta para poder servir a esas personas. Entonces, no pensar que es casualidad, puede ser resultado de mucho esfuerzo, puede ser porque vieron sus habilidades o por la razón que sea, usted está ahí. Entonces, asumir ese reto con propiedad, verse como un instrumento de crecimiento para su gente. Eso es súper importante. ujú, Tal vez no más bien como, porque a veces sucede como que
entonces llegan a un puesto de liderazgo y creemos que estamos por encima de los demás, no, por todo lo contrario. El líder es más bien el que se desarrolla a través del talento de su gente. Entonces, ver, ser consciente que estamos ahí, no por casualidad, pero sí para poder desarrollar ese talento de sus personas. Y entonces, partiendo desde esa confianza, poderles transmitir a ellos herramientas de acompañamiento y de crecimiento a través de esa cercanía humana, porque al final todos somos humanos, entonces es lindísimo porque conectamos desde nuestra humanidad y podemos ser herramientas valiosas para otras personas. Entonces, vernos desde esa perspectiva creo que sería mi consejo. Vea, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer enorme, enorme, enorme haberla tenido aquí. Creo que esta va a ser la primera de muchísimas, muchísimas veces que podamos reunirnos y conversar, porque sé que tu experiencia puede ayudar a muchísima gente que está allá afuera necesitando de verdad esas palabras o esos consejos o esa perspectiva de alguna forma de una historia de vida que termina marcando, como vos decís, a muchísima gente, porque el tema del liderazgo es eso. Nosotros de alguna forma estamos sembrando y como dice mi queridísimo John Maxwell, nosotros tenemos que acordarnos que la gente va a recordar más lo que los hizo sentir que lo que eventualmente hiciste, ¿verdad? Y con esto cierro. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí y nos estamos viendo. Gracias, Vanessa. Yo encantada, ¿verdad que sí? Un placer.